Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Vanidad es este mundo que se arrastra tras la copa, sedientas ambiciones que a tantos matan de sed. Vanidad es este mundo que se aferra a las riquezas, pisoteando la pobreza y la tristeza que dejó. Vanidad de vanidades, dijo aquel sabio anciano, que animó a vivir la vida acordándose de Dios. Por eso yo soy esclavo de su amor, soy amante de su gracia, de la ley, de su perdón. Por eso yo soy esclavo de su amor, soy amante de su gracia, de la ley, de su perdón. Más vale sabiduría que las armas de la guerra, pues quien pronto hace un hoyo en el mismo va a caer. El secreto es muy sencillo y la verdad está a la vista. El hombre perdió la pista, pues no es nada sin amor. No te fíes de ti mismo, del sentimiento que abrigas. Todo cambia en esta vida y mejor fíate de Dios. Por eso yo soy esclavo de su amor, soy amante de su gracia, de la ley, de su perdón. Por eso yo soy esclavo de su amor, soy amante de su gracia, de la ley, de su perdón. Esclavo de su amor, de su perdón. Que era más que un carpintero, el camino verdadero. Yo sigo al Hijo de Dios, por eso yo soy esclavo de su amor, soy amante de su gracia, de la ley, de su perdón. Por eso yo soy esclavo de su amor, soy amante de su gracia, de la ley, de su perdón. Por eso yo soy esclavo de su amor, soy amante de su gracia, de la ley, de su perdón. Bienvenidos al programa Servidores de Dios. En esta ocasión estaré compartiendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 y versículo 20, donde dice la palabra de Dios: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación sujeta a vanidad.
Esta fue una acción, como se dice muchas veces, aoristo, es decir, puntual, en un momento específico de la historia de la humanidad, y que fue un caso indirectamente, es decir, por causa de Adán y por causa de Eva, y también por causa, cómo no, de su rebelión, del pecado hacia Dios. Por tanto, cuando ellos pecaron, note lo que dice la Biblia, Génesis 3, 17 y 18. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y conociste del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espino y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Ahora bien, cuando dice la creación, es decir, a la tierra, ya que no dice toda la creación, ya que los querubines, serafines y los santos ángeles de Dios no fueron sujetos a vanidad. Por tanto, vanidad se refiere aquí a Edén y al pecado de Adán y de Eva. Sigue diciendo este versículo 20, sujeto a vanidad. Vanidad es algo que es vacío, es algo que es frustración, algo que es desilusión. Por tanto, aquí encontramos a Dios haciendo a la tierra, por causa del pecado del hombre, de Adán y de Eva, inasequible. El libro de Eclesiastés es el que más nos habla de estas cosas, en cuanto a las cosas vanas de este mundo, incluyendo al hombre que no obedece a Dios. Por ejemplo, podemos ver cómo brotan las flores en el campo, pero sin embargo, al cabo de unos días viene una helada súbita, repentina, y las quema absolutamente todas. Por otro lado, vemos también las enfermedades y la muerte acaban con toda clase de esperanza del hombre que no tiene a Cristo. David dijo en Primera de Crónicas 29:15: y nuestros días sobre la tierra, cuán sombra no dura. Es decir, es como una sombra que dura un poquito de tiempo, unas horas y nada más. Sigue diciendo este versículo 20: sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios es omnisciente y por tanto Él ya tenía un plan de redención para el hombre, pero también para la tierra y los animales que en ella habitan. Por esta razón dijo que lo sujetó en esperanza. Primero lo serán los animales en el milenio, como nos dice en Isaías 11, versículo 6 al 8, donde dice así: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará la cueva del arpi. Es decir, que el niño de pecho jugará sobre la cueva del arpi, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Y después lo será la tierra, como nos dice en Apocalipsis 21:1, donde dice la palabra de Dios: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Segunda de Pedro 3:10 también dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y también Romanos 8:21 continúa diciendo aquí este versículo: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La liberación que la creación aguarda, es decir, que toda la creación está esperando una liberación. Aunque los cristianos hayamos nacido de nuevo y tengamos una nueva naturaleza, sin embargo, Dios ha dejado nuestros cuerpos de carne como el eslabón con el presente creación, esto es, que gime, que está gimiendo dentro de nosotros. Dice la esclavitud de corrupción. Lo podemos ver, por ejemplo, en la muerte. ¿Acaso no es cierto que todas las criaturas están bajo su temor? ¿Quién puede decir que no tiene temor a la muerte? Me estoy refiriendo de alguien que es natural, es decir, que no conoce a Dios. Pues todas las personas que no conocen a Dios en cierta manera tienen temor a la muerte. De hecho, hay muchos que se confiesan ateos y han ido a la guerra, pero dicen que no tienen miedo a la muerte. Sin embargo, no dicen que para ir a la guerra muchos de ellos se drogan, toman drogas, toman alcohol para que ese miedo en cierta manera se disipe y no tengan ese temor. Por tanto, vemos que todo ser humano que no tiene a Cristo en su corazón tiene ese temor
a la muerte. Tratan muchas veces de engañarse a sí mismos diciendo que tienen menos años también, algunos, y lo disfrazan incluso vistiéndose como una persona que ya es joven, peinándose, maquillándose y quitándose, como he dicho antes, años de encima, entre comillas. Cada cadáver putrefacto está hablando de la esclavitud de corrupción que hay en el cuerpo humano. Adán y Eva no pudieron ni imaginar la tremenda ruina que ha causado el pecado a toda su descendencia, y no solamente a su descendencia, sino también les causó a ellos mismos. Y además a toda la tierra, es decir, a toda la creación, es decir, a los animales, a las plantas, a los árboles, al agua, absolutamente a todo. Note lo mismo que el hombre fue sujeto a la esclavitud de corrupción, en putrefacción, enfermedad, sufrimiento, muerte y destrucción por doquier, también la tierra sufre las mismas consecuencias sin libertador. Y es que por esta razón que está esperando, está anhelando esa liberación también. Este versículo sigue diciendo la liberación gloriosa de los hijos de Dios. Los cristianos ya tenemos la libertad en Cristo, es decir, la libertad de su gracia. Pero la creación está aguardando la segunda venida de Cristo a la tierra, conjuntamente con todos aquellos que tenemos ahora el Espíritu Santo y que hemos experimentado el nuevo nacimiento. Qué maravilloso es pensar que cuando venga Jesucristo a la tierra, los animales, las plantas serán también liberadas de la corrupción de la esclavitud, que es a causa del pecado. Como he dicho antes, Isaías 11, 6 al 9 lo demuestra bien claro y lo dice que estarán ahí el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, el becerro con el león, la vaca con la osa, es decir, el león con el buey, comerán paja. Dios, en cierta manera, hará que todo eso vuelva a sus orígenes, es decir, vuelva al principio. Sigue diciendo Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Dice la palabra de Dios, sabemos, y vemos que hay gemidos y hay dolores, pero dice sabemos. Esta es una clara expresión del conocimiento del cristiano, que sabemos. Sin embargo, la persona que no tiene a Cristo pasa por la vida sin saber ni darse cuenta de las cosas que son espirituales. Podrá así darse mucha cuenta de las cosas que son materiales, como pueden ser los negocios y las cosas de la carne, pero en cuanto a las cosas espirituales, pues pasan para ellos desapercibidas. Gime a una y a una están con dolor de parto hasta ahora, dice la palabra de Dios. Desde que Adán y Eva pecaron, la maldición persiste sobre la tierra. De hecho, la tierra y las criaturas están lejos de Dios. Parece como si el hombre en la tierra fuera extraño a él, fuera que está pensando muchas veces que está aquí en la tierra y no sabe ni por qué está, ni para qué está. Parece como un ausente que está extraño. Y de hecho cada persona sueña siempre con un futuro mejor. Esto está en nuestro interior. En lo más profundo de nuestro ser está con soñar con ese futuro mejor. De ahí que muchas veces vemos las rebeliones entre las naciones, cómo se levanta nación contra nación porque a lo mejor una es avasallada por la otra y tratan de conseguir una libertad, un futuro mejor. Lo que no se dan cuenta es que cuando logran ese futuro o esa libertad, ellos mismos también oprimen a los de su mismo pueblo. Y esta es la condición humana, este es el hombre de pecado, esto es lo que hay dentro del hombre que no tiene a Cristo Jesús, que desea la libertad y cuando la obtiene, esto sí, él avasalla a otros de su misma especie. Y como consecuencia de ello, vemos que hay gemidos en la persona y dice como dolores de parto. Ahora bien, note que los dolores de parto cada vez son más fuertes en una mujer que va a dar a luz. Son más fuertes y son mucho más frecuentes. Así es actualmente la creación. Todos sabemos que en el día de hoy, si miramos 10, 15 años más atrás, vemos que hay especies que han desaparecido. Estamos viendo, por ejemplo, el mar, como hay muchas especies de animales que incluso se le pone ya
una cuota para que no se pesque, porque si no se van a exterminar. Podríamos hablar de las ballenas, podríamos hablar en la tierra de muchas especies de animales que el hombre por su egoísmo pues trata de conseguir destruir selvas, destruir animales y todo ello para satisfacer su propio egoísmo. Y luego trata de justificarse diciendo, bueno, es que aquello lo hicimos mal y ya está. En vez de decir aquello lo hicimos mal, lo que deberían de hacer es pedirle perdón al Creador, es decir, a Dios. Por eso la tierra, digo, está como mujer con dolor de parto. Sin embargo, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 21, el Señor Jesús dijo, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Así que vemos que hay gemido, hay angustia, hay desesperación, pero sabemos que cuando venga ese Cristo glorioso y venga en ese milenio, pues la tierra será liberada completamente del yugo, de la esclavitud a causa del pecado del hombre. Hallamos 3 gemidos en este contexto que estamos aquí desarrollando de los versículos 22 al 26. Por ejemplo, el primer gemido es el gemido de la creación, versículo 22. Versículo 23 es el gemido de los creyentes. Y versículo 26 es el gemido del Espíritu Santo intercediendo por el creyente. Bastaría algunas horas para poder compartir esta 3 clases de gemidos, que cada uno de ellos es distinto, pero cada uno de ellos anhela algo. Y que los que anhela, pues que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. En otras palabras, como dice el Padre Nuestro, que lo mismo que se hace la voluntad de Dios en el cielo, también se haga en nuestras vidas. Sigue diciendo Romanos 8:23, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí vemos el sufrimiento de los creyentes. Hallemos en primer lugar una verdad doble. Por un lado la creación gime, y por el otro también nosotros, es decir, los creyentes, también gemimos. Dice la palabra de Dios las primicias del Espíritu. Este término es usado en el griego moderno para referirse a un anillo de compromiso. Y esto lo podemos ver en el día de hoy. Cuando una pareja de novios se comprometen, lo primero que hacen es que se da el anillo de compromiso. Es diciendo, estoy comprometido con esta persona. Es decir, que ya nadie más se puede acercar a ella para conquistarla porque está comprometida con su prometido. Por tanto, vemos que esto es análogo al sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él nos ha dado las primicias, Él nos ha dado también ese anillo que dice que estamos comprometidos con Jesucristo, que pertenecemos a Él, que ya no pertenecemos al mundo, sino que pertenecemos a Él. Mira lo que dice 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Por tanto, vemos que también nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras son las primicias del Espíritu. Ahora solamente estamos disfrutando de eso, las primicias del Espíritu. 2 Corintios 5:5 dice, mas al que no hizo para esto mismo es Dios, quien no ha dado las arras del Espíritu. Vuelve otra vez a decirlo. Y Efesios 1:14 dice que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las primicias o primeros frutos en el Antiguo Testamento eran una promesa de la cosecha por venir. Ellos simbolizaban que Dios era el dueño de la cosecha. El Espíritu Santo es la primicia de la nueva creación de Cristo en nosotros. Por tanto, Él fue, Jesucristo, el primer fruto de la resurrección. Y nosotros, como que hemos creído en Él, también lo seremos. 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, Cristo Jesús es primicia de los que durmieron. Los creyentes como hijos de Dios, aún hoy experimentamos algo de los gozos del cielo
por medio del Espíritu Santo, quien habita en nosotros y con nosotros. Los creyentes somos conciudadanos del cielo, pero sin embargo estamos todavía en la tierra. Alguien dijo por ahí que el creyente debe de tener los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo, porque pertenecemos ahí. Sigue diciendo este versículo: también gemimos dentro de nosotros mismos. Sin embargo, este gemido nada tiene que ver al gemido de Romanos 7:24, donde Pablo exclama y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya que este versículo 23 del capítulo 8 de Romanos, que comparto, no solo se conoce la victoria espiritual, sino la redención del cuerpo, que anhelamos y esperamos como algo de la venida del Señor Jesucristo, que traerá redención y la va a traer. Por tanto, hallamos que, primero, que los que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, tenemos nuestra ciudadanía en los cielos. Segundo, la presencia del Espíritu Santo en todos los creyentes es como las primicias de nuestra herencia venidera, testificando de ella y dándonos a probar de su gloria. Y tercero, a pesar de todo esto, aunque somos hijos de Dios, pero el efecto de la redención y la realización plena aún están pendientes, aún faltan por realizarse, ya que no tenemos más que los primeros frutos del Espíritu, y la propia gloria de su plenitud todavía no ha llegado a nosotros, pero que la anhelamos, pero que gemimos, pero que la deseamos, y como dice en Apocalipsis el último capítulo y el último versículo, la Iglesia y el Espíritu dice: ven, Señor, ven. Por tanto, seguimos compartiendo Romanos 8:24, donde dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? La segura esperanza cristiana. El creyente no se salva por esperanza, pero sí se salva para esperanza. Y me voy a explicar ahora. Parece que sea como un trabalengua esto que acabo de decir, que el creyente no se salva por esperanza, pero sí se salva para esperanza. Colosenses 1:27 dice: a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es ya la definitiva esperanza del creyente que es salvo. Segunda de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El creyente disfruta de gloriosas y grandísimas promesas de parte de Dios. Por tanto, la esperanza que todos los creyentes tenemos es una esperanza que aún no se ve, pero que sí se disfruta, sin embargo, ya que como algo seguro, ya que descansamos y descansamos bien seguros en la fidelidad y en las promesas de Dios, que son bien seguras. Hebreos 6:19 dice: para que dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo de lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Nótese, en las cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios pueda mentir. Y Dios, cuando nos hace una promesa, ten por seguro que se cumplirá. Llegará ese día, llegará esa hora, llegará ese minuto y ese segundo, y no va a pasar ni una hora, ni un minuto, ni un segundo en que se cumpla. Se cumplirá, porque Dios es un Dios de promesas y Dios es fiel a todas sus promesas. Ahora cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿qué hace que una persona sea salva? La persona, en primer lugar, no se salva por obras, para que así ella misma se gloríe, sino que somos salvos por gracia, y este es un don de Dios. Mira lo que dice Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. También la persona se puede salvar, y de hecho se salva por el Evangelio. Recuerda que como
estuve compartiendo al principio de Romanos capítulo 1, el Evangelio es poder de Dios. Y este Evangelio, que son buenas noticias, no ha disminuido ni lo más mínimo en su poder. El Evangelio tiene el suficiente poder para salvar a las almas, para libertarlas de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. En otras palabras, no solamente es la palabra de Dios, sino que es Dios mismo, el Evangelio. Es decir, Jesucristo mismo es el Evangelio. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, nótese, sois salvos, si no creísteis en vano. Así que toda persona que cree en el Evangelio, y no solamente cree, sino que lo practica, es una persona que es salva. También la persona es salva por el nombre del Señor Jesucristo, es decir, por Jesucristo de Nazaret. Sin embargo, muchas veces piensan las personas que pueden ser salvas por personas que han vivido aquí en la tierra, es decir, por seres humanos, normales y corrientes, y a ellos incluso confían plenamente. Esto es lo que los judíos le dijeron a Pedro allá en Hechos capítulo 4, a partir del versículo 12, aquí Pedro le hace una declaración, porque ellos no sabían qué hacer cuando escucharon la predicación de Pedro, cuando escucharon con el denuedo que él, este hombre que no era hombre de letras, pues estaba hablando, se estaba expresando con esa soltura y con esa autoridad. Pero esa soltura y esa autoridad no venían de él, venían de Jesucristo. Y por tanto estas personas tenían una duda y decían, ¿qué hemos de hacer para ser salvos? Pero fíjate lo que le dice antes. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, no hay otro nombre, solamente el de Jesucristo, en el cual la persona pueda ser salvo. Ellos, como he dicho antes, le dijeron qué hemos de hacer para ser salvos. Y Pedro le dijo, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Esto significa que la persona tiene que convertirse al Evangelio, a la palabra de Dios. Y también, no solamente eso, sino también arrepentirse de sus pecados, de sus delitos, y no volver a practicarlo. Es decir, pedirle a Dios perdón por sus delitos y sus pecados. También una persona puede ser salva por la muerte de Cristo, ya que a través de su muerte Él nos dio vida. En otras palabras, si Jesucristo no hubiese muerto, nosotros no tendríamos vida, no tendríamos salvación. Mira lo que dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuiste reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, que no solamente dio su vida para salvarnos Jesucristo, sino que también nos reconcilió con el Padre Eterno. También lo podemos ser por el lavamiento de la regeneración, como dice Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nótese, Dios nos salvó por su misericordia, no porque nosotros somos buenos, no porque nosotros seamos muy santos, no porque nosotros seamos muy sabios, muy listos, no, sino por su misericordia. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, por ese lavamiento que el Señor hace. Dice, por su lavamiento también en la sangre de Cristo. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Preciosa sangre, sangre que todavía tiene poder, tremendo poder, la sangre de Jesucristo. También podemos ser salvos por aquello que los inconversos, la gente del mundo, consideran que es locura. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó
a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, que para la persona no salva, para el ateo, para el naturalista, para aquella persona que es sensual, para aquellos que no quieren saber nada de Dios, el Evangelio para ellos es locura. Pero fíjate, preciosa locura, porque hasta un niño lo puede entender. Y a través de esa locura del Evangelio es que podemos ser salvos. También por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos podemos ser salvos. Como he dicho antes, si Él no hubiera resucitado de entre los muertos, pues vana sería nuestra predicación, como dijo Pablo. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por tanto, hallamos que la esperanza le pertenece a la condición del cristiano, es decir, en nuestra condición, en lo más íntimo de nuestro ser, tenemos esa esperanza viva. Y este es un requisito previo de nuestra salvación, no menos que la fe y el amor. Los tres de hecho se mencionan como una trinidad de la necesidad del cristiano. Primera de Corintios 13:13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El versículo 23 dice: pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? La fe del cristiano es la esperanza que tenemos, que un día estaremos con el Señor para siempre, que vamos a resucitar, porque Jesucristo es la primicia, fue el primero que resucitó, y nosotros también vamos a resucitar con nuestros hermanos, aquellos que nos precedieron, aquellos que murieron antes de nosotros. De hecho, si ahora mismo, en este momento, el Señor viniese a por su iglesia, primeramente resucitarían a aquellos que nos han precedido, aquellos que murieron en todas las edades en Cristo Jesús, teniendo esa esperanza gloriosa y viva en Jesucristo. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente en los aires para recibir al Señor. Esto es lo que nos dice la carta de Tesalonicenses, y esto es lo que estamos esperando. Ahora bien, Pablo, cuando llama aquí a los tesalonicenses y le está diciendo esto, es porque la gente que había ahí en Tesalónica no tenía ninguna esperanza. Es como la gente hoy en el mundo. ¿Qué esperanza tiene la gente hoy en el mundo? No tiene absolutamente ninguna. ¿Por qué? Porque para ellos su Dios es el Dios dinero. Son las cosas materiales, son las cosas pasajeras y nada más que eso. Pero nuestra esperanza es una esperanza viva que es Cristo Jesús. Voy concluyendo. A vista rápida hemos visto 8 formas en que se hace que una persona sea salva, como he estado compartiendo. Naturalmente y bíblicamente hablando, es así como la persona puede ser salva. Y no hay otra manera, como dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado a los cielos en el cual podamos ser salvos. Ahora bien, el hombre y la mujer pueden inventarse lo que a ellos les venga en gana. Pueden ponerse otro salvador. Pueden decir que existe fulano, mengano, o aquel hombre o aquella virgen que fue buena, o lo que ellos les venga en gana. Pero bíblicamente, y cuando estoy diciendo bíblicamente, estoy diciendo lo que Dios dice, y lo que se cumplirá es lo que está escrito. Pero lo que el hombre piensa o el hombre cree que es mejor para él, esto no se va a cumplir. Por tanto, hallamos aquí que cuando el hombre está tratando de poner los medios para la salvación suya, o está poniendo cosas en la palabra de Dios o quitando, es ahí cuando comienza la religión. Esto es una religión. La religión es cuando el hombre pone y quita lo que a él le parece. Pero sin embargo, Dios no mandó para que el hombre fuera salvo ninguna religión, sino que mandó una persona, a Jesucristo. Como he dicho, Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado a los cielos en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, así como no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. No hay absolutamente ninguno. Por tanto, hallamos aquí que muchas veces nos han enseñado cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios.
¿Cómo es esto de que podemos ser salvos, de que podemos ganarnos el cielo de tal o cual manera? Yo te lo he dicho bíblicamente porque la Biblia así lo dice, porque así lo he aprendido, porque así me lo han enseñado, porque así lo estoy viviendo. Y quiero hacerte una pregunta, mi amigo, mi amiga que me está escuchando en este momento. ¿En dónde tienes depositada tu fe espiritual? Tú lo sabes. Si la tienes en la Biblia, en la palabra de Dios, y la vives, eres una persona que eres salva. Pero si la tienes puesta en una religión o en aquello que tú crees que es lo mejor para ti, o lo que tú crees que Dios va a hacer por ti, sin que Dios lo diga en su palabra, déjame decirte que estás errado, errada, completamente. Y que estás completamente equivocado, equivocada. Y que llegará un día, si no pones el remedio, que te llevarás una gran desilusión cuando llegue ese momento. La palabra que antes compartí dice que en ningún otro hay salvación. ¿Qué esperanza tienes tú el día que tengas que dejar este mundo? ¿Qué clase de esperanza? Como he dicho antes, las personas que son ateas, que son naturalistas, que no quieren saber nada de Dios, tienen una esperanza muerta. Piensan que cuando se muera se acabó todo y ya está. Pero sin embargo, hallamos que cuando le llega el momento que tienen que partir, pues sienten temor. Sienten temor porque no saben a dónde va. Y todo ello es porque han desaprovechado, a lo mejor, la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón. No desperdicies tú esa oportunidad. Yo te invito ahora a que tú puedas recibir en un acto de fe a Jesucristo, el autor de la salvación, que puedas recibir el Evangelio de Él en tu vida, en tu corazón, el vivirlo, el gozarte en su presencia. No lo vas a ver, pero lo vas a notar, porque Él mandará sobre ti su Espíritu Santo para que te guíe a toda la verdad, para que te consuele, para que te fortalezca. En ti está la decisión, no la desaproveches, porque esta no es un ofrecimiento de hombre alguno, sino que es Dios mismo el que te lo está ofreciendo. Por eso, mi amigo, mi amiga, ahí a donde tú estás, yo te invito a, en esta hora, que tú puedas recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Ahí, a donde estás, repite conmigo y di: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por todos ellos. He escuchado tu palabra y tu palabra me ha dicho bien claro cómo voy a ser salvo, salva. Creo en tu palabra, creo en tus promesas. Sé que moriste por mi delito y pecado, pero también sé que resucitaste de entre los muertos. Te recibo en esta hora como mi Señor y mi Salvador, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, si tú has recibido a Jesucristo de todo corazón, tú necesitas seguir leyendo la palabra de Dios, el alimento espiritual, el cual te va a fortalecer y va a hacer que puedas crecer espiritualmente. Pero también es necesario, como a mí me ocurrió y a muchos, que te enseñen la palabra de Dios. Asiste a una iglesia cristiana evangélica donde se predique la sana doctrina, donde tú puedas aprender la Biblia, la voluntad de Dios para tu vida, y que el día de mañana tú también puedas enseñarla y puedas ser útil en las manos de Dios. Y a toda la audiencia me estoy despidiendo de todos ustedes, Dios mediante. Será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Reconozco que por tu gracia y por tu amor estoy aquí, por tu sangre, por tu muerte y por tu perdón es que vivo. Reconozco
que por tu gracia y por tu amor estoy aquí. Por tu sangre, por tu muerte y por tu perdón es que vivo. Oh, sí, tu sacrificio en la cruz es mi guía y mi luz. Recibe mi gratitud como una ofrenda de mi corazón. Recibe mi adoración como un sacrificio en tu honor. Reconozco que es por tu gracia y por tu amor que estoy aquí. Díselo conmigo. Por tu sangre y por tu muerte y por tu perdón es que vivo. Tu sacrificio en la cruz es mi guía y mi luz. Recibe mi gratitud como una ofrenda de mi corazón. Recibe mi adoración como un sacrificio en tu honor. Vamos a expresárselo juntos. Vamos a ofrendarle nuestra gratitud. Recibe mi gratitud como una ofrenda de mi corazón. Recibe mi adoración como un sacrificio en tu honor. Corazón. Recibe